Perdón, ¿puedo poner una cosita leve? Cuando Carlos Montemayor, ¿dónde está? No, digo que cuando Carlos Montemayor en su seminario decía en broma que él era de donde se acababa la cultura y empezaba la carne asada, porque finalmente Carlos Montemayor era precisamente de Chihuahua, de Parral. Entonces aquí tenemos dos dignos exponentes de esta región de nuestro país. Muy sufrida, por cierto. Sí. Bueno, pero eso lo dicen los de por acá cuando nos quieren hacer enojar a los del norte. También ahí hay cultura. Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación y nos da mucho gusto estar aquí. El amanecer zapatista del 1 de enero de 1994 en los Altos de Chiapas realmente comenzó el 23 de septiembre en la Sierra de Chihuahua. Esa mañana, un grupo de jóvenes guerrilleros quiso tomar por asalto el cuartel de Ciudad Madera, población serrana muy cercana a los límites del estado de Chihuahua con el estado de Sonora. A partir de ese 23 de septiembre, es visible la continuidad de las luchas armadas en el país entero durante varias décadas. Para mí fue muy desconcertante el tono de las notas en las que trataba a los jóvenes guerrilleros como criminales comunes, abigios o gatilleros. Se trataba de una generación honestísima, brillante y limpia. Esa incongruencia entre la versión oficial y la verdad humana que conocía y me constaba como testigo de muchos años, me sacudió. Sin duda, este fue el hecho que más me marcó como escritor, analista político, periodista e historiador. Cito a Carlos Montemayor con estas palabras. Esta sacudida llevó a Carlos a hacer de la rebeldía el hilo conductor de su vida y obra. Rebeldía contra la fuerza del Estado que desvirtúa la verdad y la dignidad humana. Carlos se propuso deslindar en todo tiempo la versión oficial de la social. Desde el momento que conoció la noticia del asalto, se prometió esclarecer la verdad de los hechos. Pasarían 38 años para que publicara la primera de sus 3 novelas, Las armas del alba. Tiempo en que tomó distancia, se documentó, escribió Guerra en el Paraíso y diversas obras que dan cuenta de la violencia de Estado y las resistencias que surgen a lo largo y ancho del país. Como Homero, nutrió sus obras del inmenso caudal de testimonios que recogió por el país. En el caso de Madera, acompañado, entre otras personas, por Gavino y por mi hermano Eduardo. Después de presentar Las armas del alba, le reclamé que era un libro de hombres. Argumenté que las mujeres participamos en los cambios sociales, invisibles y sin reconocimiento. Me prometió que escribiría sobre nosotras. Así fue. Las mujeres del alba, su novela póstuma, son las historias de 16 mujeres relacionadas con el movimiento social previo, el asalto, la sepultura de los guerrilleros y hechos posteriores. De este libro, dice el historiador Jesús Vargas, cito, abre nuevos caminos en la novela histórica. Así como Rulfo introdujo el mundo de los fantasmas e hizo actuar a los muertos en la literatura, así como García Márquez se encargó de romper las barreras entre el mundo de la realidad y el de los personajes mágicos, Montemayor ha iniciado una nueva línea en la que hace hablar a las mujeres que no actúan directamente en los hechos. Rebeldía contra las palabras oscuras, rebuscadas, vanas.
Carlos se propuso escribir para que lo entendieran las personas sencillas, humildes, para profundizar las experiencias, hacer vivir y sentir. Su narrativa tiene que ver con la realidad, con el intento y el interés de convertir la literatura en un conocimiento más profundo, claro y apasionado de nuestra vida social, de nuestra realidad social. Rebeldía, que lo llevó a investigar y traducir al español los versos de los goliardos, clérigos y estudiantes pobres de Europa en la Edad Media que proclamaban la libertad, inconformes con el abuso de poder, la corrupción, la política de la Iglesia, y frente a lo cual levantaban su protesta, ya sea en forma de burla o de lamento. Los mandaron rapar por redadas. Diversos decretos, leyes, ordenanzas y concilios les prohibieron cantar y comportarse conforme al espíritu de sus poemas. Muchos fueron excomulgados y a otros se les privó de sus privilegios eclesiásticos y quedaron sujetos a la jurisdicción secular. Sin embargo, apunta Carlos, el lector que paso a paso penetra, por otro lado, en el concepto de los poemas, descubre gradualmente en su imagen de superficialidad un hondo conocimiento del hombre, una fuerte actitud crítica y una sabia depuración del lenguaje. El carácter errante de los goliardos facilitó la difusión de esa poesía, cuyo mejor ejemplo es el Carmina Burana. Rebeldía contra el olvido, discriminación, pobreza y despojo a los pueblos originarios, los más primeros, la raíz fuerte de la patria, quienes por más de 500 años han resistido la dominación cultural y preservan, contra el poder que los avasalla, su cosmogonía, su lengua, su cultura, su territorio. Carlos apuntaló la rebelión zapatista, las luchas por la autonomía y el respeto a los derechos de los pueblos. Fue promotor del despertar intelectual indígena. Promovió que escribieran en sus lenguas, de y para sí. Este homenaje dará cuenta de ello. Rebeldía contra el nuevo colonialismo bárbaro y depredador que con el nombre de globalización imponen las compañías mineras en países con gobiernos corruptos o débiles, compañías que van dejando miseria, humillación y contaminación, desastres ecológicos, tierras yermas, montos acuíferos envenenados, especies endémicas de flora y fauna exterminados. Lo mismo en la tierra de los guerrilleros de Madera que en su tierra natal y todo el país. Carlos acompañó en su lucha a los ejidos, pueblos indígenas, grupos opositores, investigó, documentó y fortaleció con su análisis la denuncia. Rebeldía contra las violaciones a derechos humanos, particularmente contra la desaparición forzada, que lo llevó a formar parte de la Comisión de Intermediación entre el Ejército Popular Revolucionario y el Gobierno Federal para contribuir a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez y dar cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y combatir las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad. Comisión que disolvieron sus integrantes ante la falta de compromiso de las autoridades por esclarecer la desaparición forzada de los miembros del EPR. Carlos, rebelde. Rebeldía que teje el alba con hilos de poesía, canto y literatura. Rebeldía que teje el alba con hilos de resistencia y esperanza. Rebeldía que teje el alba con hilos de lucha, sacrificio y compromiso. Rebeldía que teje el alba con hilos de reflexión, análisis y propuesta. A 5 años lloramos su muerte y celebramos su vida. Lo extrañamos como amigo y compañero.
digo yo. Sí. A ver, ¿no le presenta? Bueno, a continuación, Gabino Gómez. La emoción nos embargó, perdón. La compañera Alma es hija del doctor Pablo Gómez, que aparece ahí en la fotografía de los caídos en asalto al cuartel de Madera, y es mi esposa. Nuestros hijos son Gómez y Gómez. Yo no soy un académico, soy un activista social que tengo toda mi vida pues en lo que ha sido los diversos movimientos, como pudieron escuchar ahorita que Susana leía parte de mi biografía, y por lo tanto yo no soy capaz de hacer un bonito escrito como el que hizo Alma, porque bueno, mi experiencia es otra. Bueno, no es otra en el sentido de distinta en términos de la actividad, pero sí de las formas de expresión. Yo vengo aquí porque soy prácticamente el esposo de Alma. La invitada era ella y me apuntó a que yo también viniera, pero por una razón. Yo de Carlos Montemayor sé que se pueden hablar muchas cosas. Se pueden hablar del indigenista, del políglota, del tenor, del bohemio y ante todo del escritor. Y casi de cualquier tema que uno piense se puede hablar de Carlos Montemayor. Y seguramente ustedes lo ven, y los que no lo conocieron de manera personal o que han leído algunas o varias de sus obras, pues lo ven como ese gran personaje que lo es. Pero yo quiero hablar de él como el amigo, el ser humano, la persona sencilla que lo era, porque yo lo acompañé en varios de sus viajes. Cuando inició para documentarse y escribir lo que hoy conocemos como las armas del ALBA. Alma y yo lo conocimos en el año de 1991, cuando él fue a Chihuahua a presentar su libro, su novela de la Guerra del Paraíso. La Guerra del Paraíso, bueno, pues como seguramente todos saben, o la gran mayoría, relata el movimiento guerrillero de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero. Esa presentación lo hace una de las organizaciones pioneras en derechos humanos en Chihuahua y en el país, que es la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, que es COSIDAC. Nosotros allí en esa presentación conocimos a Carlos. Después de la presentación, pues lo clásico, un convivio, una reunión ahí con la casa de un amigo, en la que para el traslado a la casa del compañero Jaime García Chávez e Irma Campos, una feminista que falleció recientemente, y Jaime García Chávez, pues también un licenciado luchador también de toda la vida, que hoy encabeza en Chihuahua un movimiento en contra de la corrupción del gobernador Duarte. Este gobernador que hace 20 años yo le dije, todavía obviamente no era gobernador, él era un ciudadano dirigente de la CNC, que le comenté que había salido en los periódicos a César Duarte un edicto de remate de su casa porque no podía pagar su casa. Hoy hay un movimiento encabezado por Jaime García Chávez, porque el gobernador Duarte es dueño de un banco, dueño de un banco en Chihuahua, el Banco Unión Progreso. Y entonces, pues imagínense que hace 20 años no podía pagar la hipoteca de su casa, y ahora siendo gobernador es propietario de un banco. Bueno, esto es, íbamos a la casa de Jaime García, el compañero Carlos se fue con nosotros en nuestro vehículo. En el trayecto nos comenta y nos dice: yo tengo una deuda con los chihuahuenses,
y tengo una deuda con los guerrilleros de Madera. Yo necesito, yo tengo la necesidad de escribir sobre este movimiento, porque no es posible que yo, chihuahuense, haya escrito ya muchas cosas y no haya escrito sobre este movimiento, que es el primer movimiento guerrillero en México de la época moderna, del movimiento socialista. Ahí de inmediato yo le dije, si quieres, Carlos, yo te puedo acompañar si necesitas. Entonces se suelta riendo, él se ríe y no entendíamos. Inmediatamente nos comenta que cuando iba a iniciar a recorrer Guerrero para recabar la información para la Guerra del Paraíso, él estaba con un grupo de personas y un campesino le dijo, si quieres, Carlos, yo te acompaño. Esta anécdota, él durante mucho tiempo, cada vez que nos encontrábamos y había reuniones, él comentaba cómo se había dado esa similitud entre mi propuesta así de inmediata, espontánea, con la de este campesino en Guerrero, que finalmente los dos servimos en su momento de guía. Hicimos una primera salida a Ciudad Madera. Ciudad Madera se encuentra cerca como a 250 kilómetros de la capital, es en la zona serrana. En esa primera recorrido, ahí pues fue al lugar donde estaba el cuartel militar. Él se entrevistó con mucha gente, fuimos al panteón, fuimos al lugar donde estaba el cuartel, un recorrido muy general, entrevistándose con algunas personas. Desde ese momento a mí me sorprendía que no escribiera. Él no escribía, no tomaba notas. Allá de vez en cuando sacaba un papelito que usaba en la bolsa y anotaba algo, alguna fecha, algún pequeño detalle. De vez en cuando sacaba la grabadora y la ponía, pero en general retenía la información que se le que recibía. Pero además me llamaba la atención pues que siempre cargaba ahí su botella de etiqueta roja o etiqueta negra si alguien se la pichaba. Si la compraba era etiqueta roja. Y si había, entonces siempre la llevaba, era el bohemio el que siempre estaba ahí y que estaba esperando nomás las 12 del día para abrir la botellita y empezábamos. Pues yo también me le sumaba ahí a él en ese momento. Este primer viaje, bueno, fue un primer recorrido que se hizo ahí por Ciudad Madera, varios momentos. Nos fuimos por una carretera, regresamos por otra, llegamos a mi casa, porque ahí si se fijaron, yo soy de un ejido allí que está en mediación de entre Chihuahua y Madera, por otra vía, y llegamos a mi casa y a platicar con la familia y a platicar cosas de todo. Estoy hablando de 1994. Esto fue el primer recorrido que él hace para documentarse sobre este primer intento él de sacar información de manera directa. Seguramente él ya había leído y había estado leyendo todos los cuadernos, todo lo que se había publicado en relación al movimiento que había dado origen a la guerrilla. Después fuimos a Sonora. ¿Por qué fuimos a Sonora? Fíjense, aquí hay una parte que falta, incluso para los que falta rescatar, porque fue parte de lo que quedó pendiente de que publicara Carlos. Le quedó un cuarto libro sin publicar. Originalmente él iba a publicar solamente Las Armas del Alba. Terminó escribiendo 3 y le faltó un cuarto, que dijo sobre Óscar González Iguiarte. Óscar González, después del asalto, que no vamos a relatar el asalto, es porque ahí viene relatado en Las Armas del Alba, pero que además yo no vengo a relatar lo que dicen los libros, sino lo que pasó en algunos detalles que me tocó vivir junto con Carlos cuando andaba haciendo su trabajo. Fuimos a Sonora porque después del movimiento, del asalto al cuartel de Madera,
se forma otro grupo guerrillero, que es el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis, encabezado por Óscar González Iguiarte. Óscar González Iguiarte había sido compañero, creo que en la preparatoria de Carlos, y habían sido amigos, compañeros. Entonces, este movimiento se le une a él 2 de los sobrevivientes del asalto, 2 de sobrevivientes directos y otro participante se unieron a este grupo guerrillero, que finalmente fue aniquilado en Tezopaco, Sonora. En Tezopaco. Aquí sí es importante a lo mejor describirles algunas cosas, porque estas no están escritas. En Tezopaco, Sonora, es un pueblo que se encuentra después de pasar los límites entre Chihuahua y Sonora por la sierra. El primer pueblo importante es donde hay una desviación a Obregón y a Sinaloa. Aquí en este viaje nos había acompañado un compañero, Sergio Verduzco, de Ciudad Juárez. Sergio Verduzco había sido compañero mío en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez. Esta Escuela Superior de Agricultura, quiero hacer entre paréntesis, era la segunda escuela en antigüedad en el país. Después de Chapingo había sido fundada la Hermanos Escobar, y ahí Sergio Verduzco y yo habíamos sido compañeros de trabajo, éramos trabajadores de la escuela ambos. Y él ya me había comentado que él conocía a familiares que conocieron a los guerrilleros muertos en Tezopaco. Entonces lo invitamos, fuimos a Obregón, Sonora, que era de donde era el compañero. Inmediatamente fuimos y localizamos una familia que eran conocidos del compañero Verduzco. Esta familia, ¿qué nos relata? El Grupo Guerrillero Popular Arturo Gamis, encabezado por Óscar Iguiarte, había seguido toda una trayectoria por la sierra de Chihuahua, donde muere el compañero Carlos Armendáriz, ahí en un asalto en Ariciachi, un pueblo ahí de Chihuahua, y finalmente iban huyendo por la sierra hasta cruzarla y llegar a Sonora. Iban prácticamente huyendo pues de la persecución feroz, porque habían derribado un helicóptero, habían desnudado allí a unos militares. Entonces se había desatado una persecución feroz por parte del ejército. Y para llegar a Tezopaco, la vegetación es una vegetación muy brava, de chaparral espinoso, muchos mezquites, gatuños, etc. Entonces dice la familia con la que se entrevistó Carlos, que era un matrimonio, que a su casa llegaron, pues muy temprano, dice yo, la señora, yo estaba aquí echando tortillas de maíz, estaba haciendo, cuando llega y pues una persona, dice que pues totalmente con la ropa destrozada, desgarrada, hambriento, llegó a pedirnos alimentos, dice, le dimos el desayuno, pues lo clásico en un pueblo, en un rancho, que los huevos con frijoles y tortillas de maíz recién hechas, dice, y nos pide que le preparemos lonche para los demás. Dice la señora, él mientras comía, yo le preparaba alimentos para que le llevara a sus compañeros. Él nos dijo que eran otras personas, pero que no estaban ahí. Dice el matrimonio, nosotros no sabíamos quiénes eran, dice, pero sí intuíamos que se trataba de guerrilleros, porque ya había presencia, días antes se había dado presencia del ejército en la región, en la zona. Después se sabe que sí los estaban esperando, pero bueno, esta información es posterior a lo que los señores a este matrimonio sabían. Cuando estaban dándole comida y preparando los alimentos, en eso dice la señora, entran un montón de soldados a mi casa, se meten, se los llevan, ya traían a los otros eran otros 2, previamente ya habían asesinado a otro, eran 4 los sobrevivientes, 4, Óscar, Guadalupe Escobel, Juan Antonio y Arturo Borboa. Ellos no saben quién es el que llegó con ellos no lo identifican. Pero dice que una vez que se los llevan los soldados de ahí de la casa de ella, al ratito, muy rápido se oye
muchos balazos, unos balazos. Después supieron que fueron fusilados, fueron asesinados extrajudicialmente allí, muy cerca del lugar, allí incluso de la carretera. Posteriormente, bueno, esta misma familia pues también nos relata que al rato llegan por ellos, por el señor principalmente y por otros señores a interrogarlos. Pues ellos no les dicen más que la información, no sabían más que lo que les relato. Les pidieron unas mulas, vamos a cargarlos, los muertos, nos llevan al panteón de donde fueron sepultados. Llevan al panteón y yo les digo, ahí fueron fusilados 3 de los sobrevivientes. Al otro, al cuarto, poco antes lo habían matado por ahí también en una zona cercana en una trinchera de piedras, en un cerco de piedras. Ahí estaba entonces cerca del panteón. Fuimos y pues una sorpresa que había de parte incluso de Carlos, de cómo las tumbas de estas 3 personas eran tumbas arregladas, cuidadas, limpias, con flores. Incluso el lugar donde había caído el otro en un posible enfrentamiento o fusilado, no se sabe. Allí junto a la trinchera de piedras había una cruz también puesta ahí con unos ramos de flores. Dice el señor que algunos lugareños y después algunos familiares empezaron a ir a visitarlo. Les relato esto porque, bueno, esto no está, por lo menos esta parte debe de estar por ahí, no sé si algo avanzado de que él haya empezado a escribir sobre esta parte de la historia que quedó inconclusa en términos de el objetivo de Carlos. Cuando regresábamos de Tezopaco a Chihuahua, venía el compañero Sergio Verduzco. Venía el compañero, era en un automóvil de nuestra propiedad, venía atrás, Carlos y yo veníamos adelante, y agarramos una plática, él y yo le empecé a contar una historia de un hijo nuestro que nosotros lo habíamos adoptado. Este niño, cuando llega con nosotros, lo mandan de Estados Unidos porque sus padres biológicos son puertorriqueños. Su madre estaba encarcelada en Estados Unidos, sentenciada a 50 años. Su padre era el perseguido número 1 de Estados Unidos porque lo querían detener, porque era del movimiento independentista de Puerto Rico. Entonces querían detener al niño para chantajear al padre y detenerlo en Estados Unidos. Entonces lo mandan los compañeros de Estados Unidos, lo mandan a México, nosotros nos hacemos cargo de él, lo registramos como nuestro hijo, y esta es una historia, es toda una otra historia, que yo esta parte se la estuve comentando a Carlos en el trayecto. Se los digo porque después, sin que nos pidiera permiso, sin que nos dijera nada, él relata esta historia en uno de sus libros, en los informes secretos. Ahí relata parte de esta historia. En toda esta parte venía Sergio Verduzco, el compañero que nos había acompañado, venía que no hacía ningún ruido, creíamos que venía dormido, ya era noche. Resulta ser de que se venía y se acabó la botella. Verduzco se le acabó la botella que había comprado en Ciudad Obregón, Carlos. Entonces nunca se le olvidaba. Verduzco fue asesinado en Ciudad Juárez, en las calles de Chihuahua. Es una de las víctimas del horror que ha vivido Ciudad Juárez. Incluso fue asesinado, su crimen permanece impune. Sí, acá me comenta Alma que efectivamente me faltó un detalle. Cuando íbamos apenas para Sonora, hay un entronque que se llama Las Estrellas. Y ahí pues siempre ha habido un retén militar. En ese retén militar pues nos paran, pues, como paran a todo el mundo. Y bájense del carro y las preguntas de rigor, ¿de dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Quién es? Y las preguntas de rigor. Cuando Carlos se identifica,
eh, el militar jefe ahí que estaba, que no sé qué rango sería, le dijo, así es que usted es el que escribe sobre los movimientos, usted escribió sobre la guerrilla de Guerrero, sí, ¿verdad? Sí. Es un honor, dice, y venga, sí, y les habla a sus demás compañeros, vengan a tomarse una fotografía aquí con el escritor. Pues ya eso fue tema para rato. Un segundo, después fuimos a Madera en septiembre, porque él quería ver cómo era septiembre en Madera, porque el asalto había sido en septiembre. Ahí estuvimos primero, fue una primera en ese viaje, fue creo que el viaje más, por lo menos de los que yo le acompañé, él hacía el más fuerte, más intenso en términos de lo que él supo, lo que él conoció. Ahí entrevistó a Ramón Mendoza, uno de los sobrevivientes de Madera, que es el que está en la fotografía colores, ahí el de camisa, cuadros y sombrero, que ya murió. En el primer, él vivía en Ciudad Madera y en un rancho en la sierra. En el primer viaje nos encontraba, le dejamos recado ahí que se reportara cuando estuviera por la entrevista. Total, ya se concreta la cita, se hace esa primera reunión en su casa, en la casa de Ramón, ahí en Ciudad Madera. Obviamente llegamos y rápidamente Carlos bajó con su botella y Ramón sacó una botella de sotol. O sea, para los que no sepan, el sotol es una bebida regional muy fuerte, más fuerte que el mezcal. Entonces, bueno, pues se compartieron ahí algunos tragos. Cuando le pregunta a Carlos a Ramón que sí, qué le parecía el whisky, le dice, casi tan buena como el sotol, dice, casi tan bueno como el sotol. También este hecho cada vez que, porque se vieron varias veces y cada vez recordaban esta situación. Pero ahí lo importante de Ramón Mendoza es que le relata toda su historia. Primero la parte del asalto, que ahí en el libro ahí se menciona que fue el gatillero que hizo el primer disparo porque era un excelente tirador a quebrar un foco, un foco de la puerta del cuartel. Y cómo sobrevive, qué pasa después de que él sobrevive y a dónde se fue, que se fue al Faro, que se fue, etcétera, etcétera. Pero lo importante de aquí es que él fue de los que se unieron al grupo popular guerrillero de Óscar Iriarte. Él, por un incidente con la policía, lo meten a la cárcel en la ciudad de Chihuahua y lo mandan a las Islas Marías. Y se escapa de las Islas Marías. Se escapa y le relata todo el proceso de que llega a las Islas Marías, todo lo que sucede allí en las islas, a quienes conoce, quiénes son las personas, cómo se junta con el mono blanco, una persona que le decían, y cómo construye una lancha, una balsa, y cómo se escapan, y su travesía después de que llegan a la playa en Nayarit, en su trayectoria hasta llegar a Chihuahua, a su pueblo, al Tres Ojitos, y después su salida a Estados Unidos, porque el día que llegó él a su casa, llega por la tarde y en la mañana habían estado los del ejército, de la policía buscándolo ahí. Le relata, cuando terminamos, esto fue una plática casi de toda la noche, y de una botella. Entonces cuando nos trasladamos al hotel, me dice Carlos, es que esto es otra novela. Entonces él ahí en ese momento toma la decisión de hacer la fuga, que es la otra novela que hace sobre este caso, Carlos. Otra cuestión que sucede ese día ahí en Madera, en esa ocasión que no se les olvide que era septiembre. Él sale una de las mañanas, es un clima muy frío, allá en septiembre es cuando ya empieza el frío allá en Madera.
Sale muy de madrugada, se va a recorrer, quería saber qué se sentía en el alba para saberlo, tener la sensación de qué había pasado, qué sentía por lo menos en el clima de los guerrilleros. Ahí estuvo recorriendo, se sentó a ver hasta que sale el sol, un poco más, porque fue el tiempo más o menos que duró el enfrentamiento. Bueno, pues yo no lo acompañé, pues yo me quedé dormido y él se fue solo, pues allá. Sino cuando ya él regresa, que me comenta que eso estuvo haciendo. Él estuvo haciendo. A la siguiente noche nos fuimos al bar ahí del hotel. Nos fuimos al bar, había un concurso de Miss Universo. De Miss Madera, para ver si la de Miss Madera llegaba hasta Miss Universo. A ver si escalaba. Sí, había un concurso. Ahí estaban las muchachas con un frío cercano a los 0 grados y la pasarela de los bikinis y eso. Pues se corre la voz que el escritor, que Montemayor está aquí en el público, pues termina de jurado. Termina de jurado ahí entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que me tocó tener el honor de compartir con Carlos, la persona humana que siempre se grababa las pláticas, porque cuando nos veíamos así de vez en cuando, que siempre me estaba preguntando cosas, oye, ¿te acuerdas de este? Pues yo ya ni me acordaba y él recordaba y era capaz de reiniciar una charla que había quedado interrumpida muchos años después. De eso era capaz de hacerlo, pero con esa sencillez, con esas formas de actuar en la que podía compartir con cualquier persona, cualquier charla, cualquier plática. Entonces, pues termino esta plática diciendo que pues mi nombre aparece en 2 de sus libros, en Las armas del alba, aparece en Las armas y en La fuga, mi nombre con personajes ficticios que les pone él mi nombre, nada más. Mi nombre, no soy yo pues realmente, nada más. Pero sí aparezco en 2 historias, en los informes secretos. Una, yo fui detenido, yo fui candidato, el 95 yo fui candidato a una diputación en Chihuahua. No gané, pero él fue a un acto de campaña. Pero antes de que me registraran, incluso me registran, yo fui encarcelado. Yo estaba preso no por delincuente, sino por ser luchador social. Entonces Carlos Montemayor le habla, cuando se entera que yo estoy en la cárcel, le habla al secretario general de gobierno, que era en ese entonces el licenciado Eduardo Romero. Eduardo Romero posteriormente fue el secretario de la Función Pública con Fox. Entonces le llama para decirle pues que porque estaba preso, Entonces Romero no salía de su asombro de por qué era capaz Carlos Montemayor de estar hablando conmigo, que si por qué, que si acaso me conocía pues no sé, era muy sorprendente para Romero que Carlos Montemayor estuviera abogando por mí. Estando yo en la cárcel me registran, me hacen mi registro, después salgo ya libre y va Carlos Montemayor a un acto de campaña mío, a dar una conferencia de prensa. Nunca había ido con ningún candidato, nunca había ido. Después fue a un segundo evento con otro candidato, y ahora incluso varios años después con Diego Lucero. Diego Lucero es hijo de Diego Lucero, que fue asesinado extrajudicialmente en Chihuahua el 15 de enero de 1972 por un triple asalto bancario que habían hecho en la ciudad de Chihuahua. Entonces fueron, hasta donde yo sé, los 2 únicos eventos de campaña electoral a la que acudió Carlos Montemayor. Esto pues para mí pues representa pues una cuestión importante y satisfactoria pues de que haya tenido el privilegio pues de que alguien de esta estatura haya hecho esto
pues en compensación seguramente, porque nos conocimos y nos hicimos amigos. Gracias. ¿Preguntas? Yo les quiero comentar que Carlos presumía justamente eso, que antes de ir a la de Diego Lucero, dice, a la única campaña que he ido es a la de mi amigo Gabino Gómez. Y nunca. Posiblemente. Chin, ya ni hablar. Ya ni cómo hacerle. No hay ganeros porque son muy tontos los votantes. Eso. Bueno, pues gracias. Bueno, ya para terminar, tanto Gabino como yo somos parte del Comité Primeros Vientos. Desde 1995 hemos estado intentando preservar, difundir y promover todo lo que ha significado madera para la historia no solo de México, sino del mundo. Y bueno, estamos celebrando los 50 años, es el cincuentenario del asalto al cuartel militar, y allá afuera habrá libros, de la fuga no, pero sí de las armas y de las mujeres, y calendarios con motivo de los 50 años del asalto. Entonces, todos los fondos recabados serán utilizados para las actividades, porque bueno, pues como en el caso aquí de la compañera Laura, todo esto se hace por amor y compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer personalmente mucho a los compañeros, a Alma y a Gabino, que nos han hecho presente nuevamente a Carlos Montemayor. No, con nosotros eran las botellas de whisky y la cantada, y era impresionante ver un hombre tan, ¿cómo se dice? No, pero siempre con las camisas blancas, impecables, nunca se las he visto de otro color. No lo vio eso. No, acá. Y de repente verlo con un mandilito cuidando la carne asada porque nadie podía hacerla como a él le gustaba. ¿Verdad? En los convivios. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenidos y bueno, esperamos no perdernos de vista. Claro que no, cuando gusten en su casa. ¿Cómo se le hacen, muchachos? ¿Empiezan ustedes entonces? Aunque no se me vea.